Los vipéridos son un grupo de serpientes formado por más de 200 especies. Muestran uno de los sistemas de inyección de veneno más avanzados y se encuentran en casi todo el mundo, con excepción de la Antártida, Australia y algunas otras islas. Sus tamaños van desde los 25 centímetros hasta más de 3 metros en la serpiente de cascabel muda. Además, algunas de estas serpientes son altamente llamativas por sus colores y la forma de sus cuerpos nos recuerda a los dragones que tanto han intrigado a las personas. Los vipéridos se caracterizan por un par de largos colmillos huecos que utilizan para inyectar veneno. La posición de sus glándulas de veneno otorga la forma triangular de sus cabezas. Entre este grupo, la víbora del Gabón presenta los colmillos más largos, alcanzando los 5 centímetros, y se puede encontrar en diferentes zonas de África. En relación a sus venenos, los vipéridos presentan diferencias de otras serpientes en la forma de cómo ataca su veneno a sus víctimas. El veneno de estos reptiles ataca la sangre, es decir, evita que la sangre coagule y causa que la víctima se desangre. Además, causan dolor, inflamación y, en algunos casos, necrosis. Entre las más venenosas encontramos a la víbora de Russell, una serpiente de la India que es responsable de la mayoría de las muertes humanas por mordedura de serpiente en ese país. Además de matar a sus víctimas, el veneno de estas serpientes también les ayuda a la digestión. Sin embargo, no siempre usan su veneno. En algunos casos, por ejemplo, cuando quieren defenderse, pueden morder sin inyectar veneno. Los vipéridos son cazadores de emboscada, pasan la mayor parte de su tiempo escondidos y esperan el momento adecuado para atacar a sus presas. Algunos son terrestres y muchas de estas serpientes son arborícolas, esperando a su próxima víctima sobre los árboles. Otro ejemplo de los vipéridos, y que para los que vivimos en México son ya muy conocidas, son las serpientes de cascabel. Estos reptiles se encuentran en Norteamérica y reciben su nombre por el cascabel de sus colas que les ayuda a evitar conflictos con otros animales. En general, los vipéridos están entre las serpientes más venenosas de Norteamérica y la mayoría de estas son serpientes de cascabel. Los vipéridos se pueden diferenciar de otras serpientes gracias a sus escamas. En otras serpientes se presentan escamas lisas, pero en los vipéridos sus escamas sobresalen en los bordes. Este tipo de escamas les permite mezclarse mejor con su ambiente. Uno de los ejemplos más llamativos es la Ateris híspida, una serpiente venenosa de África Central, que presenta diferentes colores, siendo el verde el más común. Un dato muy interesante de los vipéridos es que, aunque hay excepciones, son animales vivíparos, es decir, estas serpientes dan a luz a bebés vivos y no a huevos aún en desarrollo, como se ve en muchos otros casos de reptiles. Si te interesan este tipo de temas, te invito a que sigas la cuenta de Instagram de Aquí hay Dragones, en donde subiré material relacionado a este canal.